Vida e influencia de Elena de White. En unas colinas rocosas, cerca del pueblecito de Gorham, Maine, vivía la familia de Robert y Eunice Harmon. El 26 de noviembre de 1827 les nacieron un par de mellizas a los esposos Harmon. Las niñas eran todavía chiquitas cuando los Harmon dejaron la finca y se mudaron 20 kilómetros de Portland. Allí vivieron en una casa que les servía de hogar y negocio de sombreros, ya que Harmon tenía de oficio la elaboración de sombreros. A los 9 años, mientras asistía a la escuela de la calle Brackett y como resultado de una pedrada que recibiera en la nariz, Elena descubrió que no podía enfocar la vista en los libros de texto y tuvo que dejar la escuela. Cuando Elena cumplió 12 años, llegó a Portland William Miller y predicó en la iglesia cristiana de la calle Casco. Elena se conmovió cuando supo que Jesús vendría dentro de 4 años. Ella quería estar segura de estar lista y por propia iniciativa pidió el bautismo por inmersión en una playa a orillas del Océano Atlántico. El 22 de octubre de 1844 fue un día grande. Qué chasqueados se sintieron cuando pasó el día y Jesús no vino. Elena también se sintió chasqueada, pero nunca perdió su confianza en que Jesús vendría pronto. Pocas semanas después, Elena se reunió con 4 amigas para estudiar la Biblia y pedir a Dios que las ayudara a comprender. Mientras estaban orando, Elena recibió su primera visión. Ella contó que había visto un sendero estrecho por el que iba el pueblo adventista caminando a la Santa Ciudad. Al final del sendero estaba Jesús de pie, con los brazos levantados, dándoles ánimo. Una semana más tarde, se le apareció un ángel que le dijo que el Señor la había elegido como mensajera. Elena tenía entonces 17 años y su educación era muy limitada. Ella estaba enferma casi todo el tiempo y tenía la voz tan débil que parecía un susurro. Temblando y llena de temor, Elena contó a los creyentes adventistas de Portland acerca de la visión que había tenido. Cuando empezó a hablar, la voz se le fue fortaleciendo y pudo contar con voz clara todo lo que había visto. En el pueblo de Randolph había 2 hombres que decían que las visiones de Elena provenían del demonio. Ellos eran de apellidos Sargent y Robbins. Ella asistió a una de sus reuniones y allí tuvo una visión que duró 4 horas. Mientras estaba en visión, sostuvo con una sola mano una Biblia grande, por encima de la cabeza, mientras señalaba los textos con la otra mano. La Biblia pesaba 9 kilogramos, lo que demostró que recibía fuerzas sobrenaturales de Dios. Jaime White, maestro de la escuela que llegó a ser un predicador milerita, hizo arreglo para que Elena visitara otros lugares y la acompañaba para protegerla. Esa amistad se convirtió en romance y se casaron en la casa de la novia en agosto de 1946. José Bates, un capitán de barco jubilado, le mostró a Jaime y a Elena que ellos debían de guardar el 4º mandamiento y observar el sábado. Los esposos White regresaron a su casa y después de orar y estudiar sobre el asunto durante varias semanas, decidieron guardar el 7º día de la semana. Después de tener su primer hijo, los White se fueron a vivir con la familia Howland en Topsham. Algunos amigos les regalaron muebles y con lo poco que recibían, Elena se las arreglaba para comprar ropa y comida para ellos y su hijito. Mientras tanto, Jaime trabajaba en las cercanas vías del tren para ganar dinero. Los Bates no creían en las visiones de Elena, pero cuando Elena recibió una visión sobre las estrellas y describió la gran abertura que hay en los cielos en la constelación de Orión, Bates se dio cuenta de que solamente Dios podría haberle mostrado esto a ella. Otra visión que recibió ella mientras estaba en Topsham fue de los 10 mandamientos en el arca del cielo. El 4º mandamiento brillaba más que los otros 9 y estaban rodeados por un halo de gloria. Los White seguían recibiendo invitaciones para hablar en diferentes lugares. Los viajes eran difíciles y tenían que ser por tren o en carros tirados por caballos.
En 1848 empezaron a celebrarse los congresos sobre el sábado, en los cuales estudiaban las creencias comunes de los creyentes adventistas. Después que establecían una enseñanza bíblica, Elena recibía una visión al respecto. Por lo tanto, su papel consistía en confirmar las verdades de la Biblia. Durante una de esas conferencias sobre el sábado, Elena recibió una visión en la casa de Otis Nichols, con un mensaje para su esposo. Has de empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Se me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circular el globo. Los White se mudaron otra vez y todas sus pertenencias le cabían en un solo carruaje de mudanzas. Ahora vivían con Albert Belden. Aquí fue donde Jaime empezó a escribir y nació la obra de publicaciones de la iglesia, el mismo mes que les nació a los White el segundo hijo. El bebito recibió el nombre de James Edson y la revista se llamó The Present Truth, la verdad presente. Jaime White llevó a su casa las revistas, las envolvió y escribió las direcciones. Luego, todos se arrodillaron alrededor de las publicaciones antes de llevarlas al correo. La reacción a la revista significó el éxito para la obra de publicaciones. Pronto, Jaime White estaba publicando otra segunda revista, que llegó a ser The Second Advent Review and Sabbath Herald. Hoy se llama en español la Revista Adventista. En la actualidad, una cadena mundial de casas publicadoras editan y publican miles de revistas y libros cada año. En Saratoga Springs se imprimió el primer libro de Elena de White, que recibió por título A Sketch of the Christian Experience and View of E.G. White. Los White se establecieron en Rochester, donde vivieron 3 años y medio en la misma casa, donde funcionaba también la prensa. En cierta ocasión, le pidieron a Elena White que hablara en un servicio fúnebre en la escuela de Lovett Glove. Mientras hablaba, tuvo una visión y durante 2 horas la congregación estuvo esperando. En esa visión le fue mostrada la controversia entre Cristo y Satanás. Después se le pidió que escribiera lo que había visto. Al principio le daba mucho trabajo escribir, pero gradualmente iba recibiendo fuerzas de Dios para escribir todo el relato. Alrededor de 1956, los White se mudaron a Beryl Creek y allí Jaime White construyó su propia casa en la calle Wood. En la habitación del segundo piso, Elena pasó mucho tiempo escribiendo. Su libro Spiritual Gifts, traducido como Dones Espirituales, contiene la visión del gran conflicto. Este libro fue ampliado más tarde, formándose 4 tomos que se llamaron El Espíritu de Profecía. Luego se formaron con ellos 5 tomos que fueron la serie Conflicto. En 1860, los creyentes escogieron un nombre que describiera sus creencias: Adventistas del Séptimo Día. 3 años después se organizó la Asociación General para dirigir la obra en forma sistemática. Los White se mudaron de nuevo para estar más cerca de las oficinas de la Review and Herald en Battle Creek. Mientras vivían allí, se les murió Herbert, su hijo más pequeño de solo 3 meses de edad. Pero mucho más amarga fue la pérdida de su hijo mayor, Henry, que murió a los 16 años. Solo les quedaron 2 hijos. La visión sobre el tema de la vida saludable le fue presentada a Elena en casa de la familia Hilliard. En el culto de recepción de sábado, le fue dada a Elena esta visión que duró 45 minutos. En ella le fueron presentados los principios sencillos de salud que hacen de nuestra iglesia una iglesia singular. A insistencia de Elena White, la Iglesia Adventista estableció su primera institución médica, una pequeña clínica que se llamó Western Reform Institute. Hoy en día tenemos una cadena de hospitales, sanatorios y clínicas en todo el mundo, dirigidos por miles de médicos y enfermeros cristianos consagrados, que mantienen en alto las normas de salud de la iglesia. Durante 2 años, Jaime estuvo muy enfermo de parálisis. Los médicos le dijeron que no trabajara ni hiciera ningún ejercicio. Elena rehusó seguir ese consejo, así que llevó a su esposo a una finca donde vivieron y trabajaron fuerte durante otros 2 años, al fin de los cuales la salud de Jaime se había restaurado por completo.
En 1868, los adventistas realizaron su primer congreso campestre en un bosquecillo de arces de azúcar, cerca del pueblo de Wright, en Michigan. Durante los siguientes 40 años, Elena predicó en esos congresos. Elena White promovía enérgicamente la educación cristiana. La señorita Goodloe Bell comenzó una escuelita privada en Battle Creek. Fue en 1874 que se abrió un colegio en Battle Creek, que hoy se le conoce como Universidad Andrews, y es una institución representativa de todas las universidades, colegios superiores, escuelas secundarias y primarias operadas por la Iglesia. Fue también por insistencia de Elena White que se empezaron a enviar misioneros al extranjero. El primero de ellos fue John Neville Andrews. Jaime White murió en 1881 a los 60 años de edad, dejando a Elena sola con su misión. En 1885 la Asociación General la envió a Europa, donde pasó 2 años. Ella estaba especialmente interesada en visitar el Valle de los Valdenses, donde tantos cristianos fieles vivieron en la Edad Media, porque ella había visto esos lugares en visión. Elena White regresó a Estados Unidos para asistir al Congreso de la Asociación General en 1888, que se reunió en esta iglesia en Minneapolis. Fue en ese congreso que se escuchó el sonoro testimonio de Waggoner y de Jones, llamando a los adventistas a volver a predicar de nuevo el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. La Asociación General le pidió a Elena de White que fuera a Australia a ayudar a establecer la obra comenzada por Haskell y Corliss en 1885. Ella estuvo 10 años en Australia y terminó allí de escribir 3 libros importantes: El discurso maestro, Lecciones prácticas y El deseado de todas las gentes. Su casa de Sunnyside, nombre elegido por ella para su casa, cerca del recién establecido colegio de Avondale. En visión, Elena había visto un campo arado y se le había dicho que ese sería el lugar para establecer el colegio. Al siguiente día, mientras buscaba el lugar para establecer el colegio junto a la comisión de inspección nombrada, encontraron ese pedazo de tierra arada, precisamente como ella había descrito. Hoy la fe ha sido recompensada por los miles de jóvenes que se han graduado en ese colegio y han seguido y siguen sirviendo a la iglesia como pastores, maestros, oficinistas y contables en todas partes del mundo. Mientras visitaba la casa publicadora Echo de Melbourne, ella reconoció el edificio y preguntó por un hombre que trabajaba allí. Ella había visto esta impresora en visión 16 años atrás y tenía un mensaje para uno de los obreros. Elena White regresó a Estados Unidos para asistir al Congreso de la Asociación General de 1901, celebrado en el tabernáculo de Battle Creek. Estando allí, se dirigió a los asistentes al Congreso. De acuerdo a la luz que me ha sido dada, debemos fortalecer más la Asociación General. Necesitamos una reorganización que empiece en la base y siga sobre los principios de cooperación entre unos y otros, y con Dios. A esto siguió una reorganización para establecer organizaciones locales llamadas uniones-asociaciones que pudieran tomar decisiones de mayor importancia. Por algunos años, Elena White había estado aconsejando en contra de establecer demasiadas instituciones en Battle Creek, pero su consejo fue largamente ignorado hasta que una serie de incendios desastrosos destruyeron el sanatorio y la casa editora Review and Herald. El sanatorio fue reedificado a gran escala contra los consejos de Elena White. Pero la Review and Herald y la Asociación General se mudaron para las afueras de Washington, D.C. Una serie de milagros condujeron a la compra de un terreno en California para abrir otro sanatorio y el Colegio de Médicos Evangelistas en 1905. Hoy se le conoce con el nombre de Universidad de Loma Linda, una universidad de primera categoría donde estudian médicos, dentistas y enfermeros. Elena White se estableció en Elms Haven, California, y allí continuó su obra de escribir por 15 años más.
Este fue su estudio asoleado del primer piso, en el cual terminó su trabajo de escribir muchos otros de sus libros, usando una tabla que colocaba entre los brazos de un sillón. A principios de 1855 se habían escrito muchos testimonios para la Iglesia, en las cuales se daba instrucciones prácticas a miembros de la Iglesia y a dirigentes de la misma. Con el tiempo, se reunieron 3 de estos folletos que se reimprimieron en 4 tomos. En los años subsiguientes se fueron añadiendo más testimonios. Se añadieron 5 tomos más, haciendo un total de 9 tomos de consejos inapreciables y al punto, que han comprobado su validez siempre que se les ha seguido. Si todos los libros publicados por ella fueran puestos uno encima del otro, formarían una columna de más de 2 metros de alto. Elena White murió en 1915. El servicio fúnebre tuvo lugar en el tabernáculo de Battle Creek. Fue enterrada en el lote familiar del cementerio de esa ciudad, al lado de su esposo. En su última aparición en público en el Congreso de la Asociación General, sosteniendo una Biblia en una mano, terminó su sermón diciendo: Hermanos, les recomiendo este libro.